Estamos listos para escuchar su palabra. Gloria al Señor. Su palabra nunca debe faltar en un culto a Dios. La iglesia primitiva, y a través de estos 2000 años, la iglesia ha practicado el culto que corresponde. Por supuesto, estoy hablando de la iglesia genuina, la iglesia verdadera, porque también, lamentablemente, hay algunas iglesias que se han salido del patrón bíblico del culto a Dios y ya no se lleva el orden apropiado en cuanto a lo que se hace, lo que se debe hacer en un culto a Dios. La palabra es parte importante del culto a Dios, como la oración, como la alabanza, como la adoración, en fin. Así que por eso es que siempre le damos un lugar importante también a su palabra. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. La semana anterior, como ustedes recordarán, estuve compartiéndoles algo acerca de esa terrible enfermedad de la lepra, que es una, dijimos, de las figuras más descriptivas, más gráficas del pecado en la Biblia. La lepra es una de las figuras más ilustrativas del pecado en la Biblia. Dijimos que así como es de espantosa esa enfermedad física, así de abominable es para Dios el pecado. Sus síntomas son realmente horribles. El sistema nervioso se afecta de tal manera que se pierde la sensibilidad en la piel. Así que no se siente el dolor, no se siente el frío, no se siente el calor. Y eso hace a la persona muy vulnerable a cualquier accidente. La piel se inflama, la piel se llaga, se decolora, se deforma, secreta materia. Los músculos se debilitan, se pierde el pelo en la cabeza y todo el vello corporal. Las uñas se debilitan, finalmente se caen. Los dedos, la nariz también se va carcomiendo con lentitud. En fin, la enfermedad de la lepra es espantosa, espantosa. Y así de horrible como se ve la lepra, dijimos, en lo natural, así ve Dios el pecado en lo espiritual. Y citamos el capítulo 1 de Isaías y versículo 4 en adelante. Vamos ahí para recordar. Ahí dice: oh gente pecadora, mire cómo Dios compara el pecado con la lepra. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6. Desde la planta del pie, y aquí está el punto, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida
llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así de horrible es el pecado. Es como la lepra. No hay cosa sana, sino solamente herida, hinchazón y podrida llaga, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Qué terrible ve Dios, hermanos, el pecado. Ahora, quiero, hermanos, hacer una muy importante aclaración que no la hice la semana pasada, porque muchos se pueden equivocar. Cuando Dios hace esta comparación, hermanos, del pecado con la enfermedad de la lepra, de ninguna manera se nos está sugiriendo que el pecado es una enfermedad. De ninguna manera se está sugiriendo que el pecado es una enfermedad. Simplemente se está haciendo una comparación entre lo natural y lo espiritual. ¿Sabe? Hoy la psicología moderna le ha hecho creer a la gente que el pecado realmente es una enfermedad. Pero, hermanos, eso definitivamente no es así. No podemos aceptarlo. No es lo que Dios dice en su palabra. Es por eso que ahora se intenta corregir el pecado con clínicas, con medicamentos, con psicoterapias, etcétera. Pero debemos ser, hermanos, muy enfáticos en esto. El pecado es pecado. El pecado es pecado. Y ofende a Dios. No es una enfermedad. No es una enfermedad. Las medicinas y las terapias pueden eventualmente, hermanos, hacer algún chapuz en las personas, pero jamás podrán erradicar de las personas el pecado. Jamás. Solo Cristo puede acabar definitivamente con el pecado en nosotros. Juan el Bautista dijo de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El alcoholismo, las adicciones no son enfermedad. No son enfermedad. La inmoralidad, el lesbianismo, el homosexualismo, la lujuria, la mentira, el robar, el airarse, etcétera, etcétera, no son, por Dios, trastornos psicológicos, no son compulsiones, son una enfermedad, una terrible enfermedad. No son una enfermedad, son pecado, son pecado. Amén. Porque algunos creen que eso es una terrible enfermedad, pero no, son pecado, que es más terrible todavía. Solo la sangre de Cristo, hermanos, y un corazón realmente arrepentido nos puede hacer libres de esas cosas. Que quede claro que el hecho que en la palabra de Dios se compara la lepra con el pecado no significa que el pecado sea una enfermedad. La razón de esa comparación que Dios hace es simple. Es para que visualicemos, aunque sea un poquito, porque realmente es infinitamente peor, pero para que visualicemos, aunque sea un poquito, lo repulsivo y asqueroso de cómo Dios ve el pecado. Amén. Gloria al Señor. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, ya puedo continuar.
La semana anterior estuvimos viendo algunos casos de personajes de la Biblia donde se relaciona de una manera evidente el pecado con la lepra. El pecado con la lepra, de una manera evidente. Estuvimos viendo a María, la hermana de Moisés y Aarón, cometiendo un gran pecado, terrible pecado, la murmuración. Empezó a hablar de su hermano Moisés por haber él tomado una mujer extranjera por esposa, una mujer cusita. Y eso no le agradó a ella y empezó a murmurar. Dios se molestó mucho y ustedes conocen la historia porque se las narré y la leímos la semana pasada. Pero hermanos, ella terminó leprosa porque Dios estaba mostrándole a ella que lo que ella tenía, esa murmuración, el pecado de murmuración, realmente para Dios, Dios lo ve como una lepra. Y fue tremendo el juicio que tuvo. Estuvimos viendo también a Naamán el sirio y también estuvimos viendo a Uzías, este gran rey el pueblo de Dios. Pero hermanos, qué tremendo. Ambos tenían, aunque muchas virtudes, tenían un orgullo tremendo. Un orgullo tremendo. Uno de ellos se molestó tanto porque el profeta Eliseo no le quiso atender personalmente. Se molestó tanto de que se tenía que sumergir en el río Jordán, siendo que Habana y Farfar, ríos de Damasco, eran mucho más limpios, en fin. Ahí brotó su orgullo, ¿entiende? Y Uzías, un gran rey, tremendo rey, su currículum impresionante, sin embargo, se metió cuando se le subió todo a la cabeza a querer hacer oficios sacerdotales y eso era prohibido y inmediatamente resultó igual que Naamán con lepra. Y por último estuvimos viendo a Giesi, el siervo de Eliseo, que cuando vio que Eliseo no le recibió una ofrenda especial a Naamán el sirio, se molestó y siguió a Naamán cuando iba de regreso a Siria y logró sacarle un poco de dinero ahí, pero Dios le mostró que esa codicia y ese amor al dinero era lepra y terminó también leproso. Ahora, también mencionamos a Jesús, ¿se recuerdan? Sanando a un leproso. Pregunto, ¿qué le respondió Jesús al leproso cuando éste le dijo, si quieres, puedes limpiarme? ¿Se recuerdan? ¿Qué le dijo? Quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Gloria al Señor. Él siempre quiere quitar de nosotros cualquier inmundicia, cualquier lepra, amén, cualquier pecado. Gloria al Señor. Pero después de tocarlo y sanarlo instantáneamente, cuando le dijo quiero ser limpio, dice que extendió su mano y lo tocó y sanó instantáneamente. También le dijo unas palabras en el capítulo 1 de Marcos y verso 44, y quiero recordárselas. Mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote. Muéstrate al sacerdote. Fíjense bien en esto. Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Gloria al Señor. Y con estas palabras de Jesús, hermanos, se nos abre la puerta para entender cosas muy importantes acerca de la lepra y sus leyes ceremoniales que encontramos ahí en Levítico capítulo 13 y capítulo 14. Ahora que Cristo le dice a él,
muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. De alguna manera nos abre a nosotros la puerta para indagar un poquito acerca de lo que las leyes ceremoniales en Levítico nos decían concerniente a la lepra y su purificación. Por supuesto, considerar todo lo que Levítico nos presenta acerca de la lepra sería muy largo, así que solo mencionaré, hermanos, algunos aspectos que se nos presentan ahí del tratamiento de la lepra, de su purificación, para que tengamos, hermanos, más luz, más entendimiento sobre cómo se debe tratar el pecado en su iglesia, Porque definitivamente aquí encontramos un patrón que nos da luz para saber cómo manejar la situación del pecado en la iglesia, así como se manejaba la lepra en el Antiguo Testamento. En Levítico 13 vemos que eran los sacerdotes, fíjense bien, quienes podían descubrir, según los síntomas de la persona, ¿entiende?, si tenían o no lepra. Eran los sacerdotes los que podían discernir, descubrir, según los síntomas, si las personas tenían o no lepra. Obviamente cada uno de estos síntomas nos habla de diferentes tipos de pecado, que igual son pecado que Dios abomina, se llamen como se llamen. Pecado es pecado, ¿entiende? Y para confirmar lo que he estado diciendo, vemos que los leprosos no iban al médico. Los leprosos no iban al médico para ser curados. No iban al médico. Iban al sacerdote, no para ser curados, sino para ser limpios. Para ser limpios. Gloria al Señor. Estamos comprendiendo, ¿verdad? La lepra no era catalogada realmente por la ley como una enfermedad entonces, sino como una impureza. Como una impureza. De Jesús no se dice que sanó a los leprosos, no se dice así, sino se dice que limpió de su impureza a los leprosos. Y hermanos, insisto, así debemos ver nosotros el pecado. No como una enfermedad, sino como lo que es, un pecado, como una impureza de la cual nosotros tenemos que ser no sanos, porque no es enfermedad, sino limpios, limpios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, el pastor Bailey propone algunos pecados que podrían estar representados en esa variedad de formas en que se descubría la lepra ahí en el capítulo 13 de Levítico. Muy bien, vamos a ir rápido y vamos a leer solo unos versículos del capítulo 13 de Levítico. Pero mire, el capítulo 13 y versículo 1 al 3. Aquí encontramos la lepra de erupción o hinchazón. Hinchazón. Dice 13:1 de Levítico: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Fíjese bien a quién se llevaba esa gente. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, la llaga de lepra es.
Si tenía esos síntomas, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y le declarará inmundo. No vamos a seguir leyendo los versos del 4 al 8, pero ahí sigue viendo cómo los sacerdotes hacían las indagaciones correspondientes. Pero debido a que el pastor Bailey hace una aplicación interesante acá, yo quisiera mencionarla. La erupción en la carne, o sea, este tipo de síntomas que estamos viendo acá, simboliza a una persona, dice él, que se ofende con facilidad, que se ofende con facilidad. Y hermanos, la susceptibilidad es una obra de la carne. La susceptibilidad es pecado, es lepra, pues. Debemos entender, hermanos, todos, que las ofensas son inevitables, Las ofensas siempre van a existir. Y Dios las permite para nuestra formación, para que nosotros seamos formados en nuestro carácter. Jesús dijo que aunque los ofensores van a ser juzgados severamente, nunca van a faltar los ofensores, o sea, aquellos que ofenden, nunca van a faltar. Así lo dijo Cristo. Lucas capítulo 17 y versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que vengan tropiezos, y ahí otras versiones dice que vengan las ofensas, mas hay de aquel por quien vienen, Mejor les fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Notemos como Cristo dijo que es imposible que no vengan las ofensas. O sea, las ofensas siempre van a existir, pero hay de aquel de donde vienen las ofensas. Mejor sería que se atara una piedra de molino a su cuello y se lanzase al fondo de la mar. Mire cómo el castigo para un ofensor, para alguien que ofende con facilidad, es tan terrible, ¿Sabe? Aunque Santiago dice que todos ofendemos, y ahí sí se lleva a todos Santiago, todos ofendemos muchas veces, hermanos, esforcémonos nosotros para no hacerlo, Pero más importante aún, cuidémonos también de reaccionar, fíjese bien, correctamente a los que nos ofenden. Cuidémonos de reaccionar de la forma adecuada con aquellos que nos ofenden. Porque las ofensas, entendamos por lo que Cristo dijo, nunca van a faltar. Los cristianos debemos ser, hermanos, aquí puse en mis notas, cuerudos. Para que no nos calen las palabras o acciones ofensivas que la gente, es que yo soy franca, hermano, es que yo soy franco. Y entonces, hermanos, tenemos que tener un poquito de sabiduría, aunque hay unos que por nadita se ofenden, ¿verdad? Pero no está bien. Cuidémonos de reaccionar correctamente a aquellos que nos ofenden. Amén. Y procuremos nosotros no ofender a nadie, porque el juicio para ellos es severo. Que se nos resbale todo, pues. Mucha gente, incluso creyentes, están hundidos en depresión terrible porque no reaccionaron bien en el pasado a las ofensas que les hicieron. No seamos como aquellas plantas, hierba que hay por ahí, que les llaman dormilonas. ¿Ya las ha tocado usted? Se cierran así. Solo las toca usted y se cierran así. Así hay
creyentes que uno no les dice nadita, les dice solo los pasos, les dice un comentario y se cierra su corazón y ya se ofende. Creyentes dormilonas, sensibles al tacto, sensibles a todo les ofende. Por Dios santo, seamos cuerudos, que todo se nos resbale, por Dios santo. Bernabé, todo un ministro andaba con Pablo. Pero un día Pablo se enojó con su sobrino Juan Marcos, y cuando se toca la familia, ahí la cosa se pone complicada, ¿verdad? Pero tenía razón Pablo, si era un cobarde este patojo, ¿entiende? Y ya no se lo quiso llevar a su segundo viaje misionero. Entonces Bernabé, con todo y que era un gran hombre de Dios, se ofendió y agarró para otro lado, y nunca más aparece en el libro de los Hechos. Mire lo que se perdió Bernabé. Se perdió la herencia espiritual en el ministerio que Dios tenía para él de caminar con Pablo. Proverbios capítulo 18 y versículo 9 dice: el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Sí, de veras. Hermanos, la hinchazón, la erupción en la carne, entonces simboliza a las personas susceptibles, que se ofenden con facilidad, que guardan resentimiento. Hermanos, eso es lepra, es pecado, según el ojo sacerdotal de Aarón y sus hijos, allá en el Antiguo Testamento, en Levítico. Había otras sintomatologías, se dice, ¿verdad? La lepra de carne viva, la lepra de carne viva. Dice el verso 9 de Levíticos 13: cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y este lo mirará. Lepra, llaga de lepra, llaga de lepra. Y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubriere a sí mismo carne viva, llaga de lepra, carne viva, es lepra, dice, crónica. Es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Inmundo. Podríamos ir leyendo el resto de la historia o del tratamiento propiamente de ese síntoma de la lepra, pero avancemos. Esta forma en que se presenta aquí la lepra es diferente a la anterior. En la anterior había hinchazón, pero aquí vemos carne viva. Carne viva. Esta representa a las personas que han sido heridas, severamente por alguien. Y espiritualmente la llaga en esa persona sigue abierta, sigue abierta. Sigue la carne viva, sigue abierta esa llaga, porque esas personas son incapaces de perdonar y olvidar. El hecho de que se le llame a este síntoma de la lepra crónica, nos lo dice todo. Pues la falta de perdón sí que es algo grave, es algo grave. Cristo lo dejó bien claro cuando nos enseñó a orar. Como dice parte del Padre Nuestro: y perdónanos, 6 de Mateo y verso 12. Nuestras deudas, que dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquellos que han pecado contra nosotros o que nos han ofendido, lo que se sugiere acá. Y miren lo que dice ya el comentario de Cristo después de enseñar al Padre Nuestro en el verso 14:
Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre, a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Con qué razón es lepra crónica? Porque la eternidad y la salvación está en veremos. Está en veremos. Si no perdonamos, Él no nos perdona. Así de simple. Así de simple. Mis amados, por el amor de Dios, perdonemos y olvidemos aquellas cosas que nos han hecho y que nos han herido. Si no, nuestra herida nunca va a sanar. Lepra crónica, carne viva. Por Dios, no puede ser en la iglesia eso. Es un pecado serio entonces. Pone en riesgo nuestra eternidad, la falta de perdón. Es una llaga antigua que sigue abierta porque la gente todavía vive recordando lo que le hicieron y no quiere perdonar. Y hay veces como que ya hay un poquito de costra, pero cuando usted recuerda, como que se arranca la costra otra vez y sigue la carne viva. ¿Sabe? La falta de perdón, igual que todos los pecados, dan lugar al diablo. Dan lugar al diablo. Cuando Pablo estaba hablando de perdonar a este incestuoso de la iglesia de Corintios, les escribe y les dice: y al que vosotros perdonareis, estamos en 2 de Corintios 2:10, y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo le he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, está animando a la iglesia a perdonar, y él también lo perdonó. Alguien que cometió un pecado terrible en la iglesia, terrible, cometió incesto, se metió con la esposa de su papá. Hermanos, dice el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. O sea, cuando no perdonamos, Satanás gana ventaja. Le abrimos la puerta al diablo. No ignoramos sus maquinaciones, dice Pablo. Hermanos, cada pecado abre puertas al enemigo y eso tenemos que considerarlo seriamente. Debemos aprender a perdonar. Esto, hermanos, limpiará la inmundicia de la falta de perdón. Seamos como José. A José le hicieron avería a sus hermanos. Pero cuando él estaba en Egipto, próspero y siendo usado por Dios, cuando tuvo a su primer hijo, le puso Manasés, que significa olvido. Y él hizo una declaración: porque me he olvidado lo que me hicieron mis hermanos allá en la casa de mi padre. Manasés, olvido. Hermanos, perdonemos y olvidemos. Esto es sano para nosotros. Si no lo hacemos, es carne viva, es llaga abierta, ¿entiende? Es lepra crónica. Cuidado. Tercer tipo de lepra o de síntoma de lepra que se nos presenta, la lepra del divieso extendido. Esto es llaga inflamada y extendida. Verso 18 del capítulo 13 de Levítico. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel y su pelo si hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará que inmundo, es llaga de lepra que se originó en el divieso, etcétera, etcétera. Puede usted seguir leyendo si quiere hasta el verso 23 sobre este síntoma de la lepra. Ahora, esta forma en que se presenta la lepra aquí, como llaga inflamada y extendida, puede representar, dice el pastor Bailey, a la ansiedad, Y hermanos, esto es algo que, bueno, lo trataré de explicar. Cuando la preocupación normal
Cuando la preocupación natural se convierte ya en una congoja, se convierte en un afán, en una angustia, en una ansiedad, eso sí que es un problema. Y le voy a decir por qué. Porque lo que está manifestando es incredulidad. Es incredulidad en nosotros. La preocupación desmedida es una incredulidad, a mi gusto, disfrazada. Incredulidad disfrazada. Pues se nos olvida que Dios es el que tiene el control absoluto de todo. El divieso extendido es como dudar entonces que Dios va a solucionar esa situación, nuestros problemas. Así que empezamos a afanarnos, a agobiarnos, entiende, a preocuparnos desmedidamente, empezamos a depender de nosotros mismos y no de Dios, a confiar en nuestro propio esfuerzo y trabajo y no descansamos en el Señor, no descansamos en su gracia. Se nos olvida que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad incluso le abre, igual que cualquier otro pecado, y como ya vimos en el tema del perdón, las puertas al diablo. Las puertas al diablo. Y aquí hay un versículo que ahí está en la Biblia. Y que la gente no lo mira. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, y versículos 7 y 8. Hermanos, dicen amén. Gloria al Señor. Yo estoy contento. No sé si ustedes. Amén. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad, ¿qué? Sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene, ¿qué? Cuidado de vosotros. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Él tiene cuidado de nosotros. Cuidado, hermanos, entonces con este tipo de lepra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Oh, está diciendo ahí, por el contexto, que aquellos que se preocupan desmedidamente y caen en ansiedad, ¿entiende? Están abriéndole la puerta al diablo. Y el diablo anda como león rugiente esperando el momentito para ver a qué horas ataca. Amén. La solución para la preocupación, por supuesto, todos la conocemos, es aprender a descansar en el Señor, a descansar en su gracia. Venid a mí, dijo Cristo, todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Vaya si no lo necesitamos. Muy bien. La siguiente, la lepra por quemadura. La lepra por quemadura. Verso 24 del capítulo 13 de Levítico. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciera ser más profunda de la piel, es lepra que salió en la quemadura. El sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Pero el verso 24 dice: piel del cuerpo, quemadura de fuego, quemadura de fuego. Y podemos seguir leyendo para complementar más, pero no lo vamos a hacer, para avanzar. La lepra por quemadura puede representar la ira, puede representar el enojo, el enojo. Desde el punto de vista espiritual, aquello que arde es ira. Eso lo vemos en el Salmo 89 y versículo 46. Ahí dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová,
¿Te esconderás para siempre? Y mire lo que dice, arderá tu ira como el fuego. Arderá tu ira como el fuego. Notemos cómo se relaciona entonces la ira con el fuego, Hermanos, cuidemos eso, porque también el enojo, la ira, abre la puerta al diablo. Efesios capítulo 4 y versículo 26 dice, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre ¿qué? Vuestro enojo, ni deis ¿qué? Lugar al diablo. Se le abre la puerta al diablo cuando uno se enoja desmedidamente y cae en ira. Es lo que dice allí. Uno de los problemas de la descendencia de Esaú hasta el día de hoy es su enojo, su ira contra los hijos de Jacob, contra los hijos de su hermano Jacob, o sea, Israel. Dice Amós capítulo 1 y versículo 11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, hablando de Esaú, de su descendencia, y por el 4 no desviaré su castigo, porque persiguió a cuchillo a su hermano y rompió sus conmiseraciones, y en su furor le ha robado siempre, y ha perpetuamente guardado el enojo, perpetuamente, hasta el día de hoy. Siguen amargados, enojados, con ira contra Israel, los descendientes de Esaú. Y por eso tenemos los problemas que tenemos en el Medio Oriente. Siguiente, la tiña o sarna leprosa. Tiña o sarna leprosa, otro síntoma que evidenciaba que la persona tenía lepra. Verso 29 del capítulo 13 de Levítico dice, y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si apareciere ser más profunda, etcétera, etcétera. Pero dice la última parte del verso 30, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra en la cabeza o de la barba, es tiña, dice, es lepra en la cabeza. Ok, podríamos seguir leyendo todo lo demás, como siempre, pero vamos a avanzar. La tiña también puede traducirse como sarna, caspa incluso, piel seca, piel seca. Este síntoma de la lepra puede significar espiritualmente ausencia del agua del Espíritu Santo, la ausencia del agua del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, y si no permitimos que el Espíritu Santo esté en nosotros con llenura, ¿entiende? Entonces nos volvemos creyentes espiritualmente secos. Cristo dijo en Juan capítulo 7 y verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Pero decía más, verso 39, esto dijo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, necesitamos ser hidratados por el Espíritu Santo, el agua del Espíritu Santo en nosotros. No dejemos que la sarna, que la tiña se desarrolle en nosotros. Mantengámonos llenos, bien hidratados con el agua del Espíritu Santo.
Y la evidencia en los creyentes que padecen de sequedad es su falta de fruto, es su falta de fruto, fruto del Espíritu Santo. Pues empiezan a morir espiritualmente. Recordémonos que nosotros somos árboles, árboles. Así lo dice la Biblia. Pero si no hay agua, entonces el árbol se va secando y no hay fruto. Sencillamente no hay fruto. Joel capítulo 1 y versículo 12 dice: y la vid está seca, y la vid está seca. Joel 1:12. Y pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. No hay fruto, no hay fruto de gozo allí, ¿entiende? Porque no hay el agua del Espíritu en esa persona. Una más, la lepra de la llaga blanca rojiza en la cabeza. Del verso 38 en adelante, del capítulo 13 de Levítico, usted puede leer, pero vamos a ir al punto en el verso 42. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, ahorita algunos van a llegar a verse, vamos a llegar a vernos, pero esto es una cosa diferente. Hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva y en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo. El sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, dice. Muy bien, este síntoma de la lepra diferente, la llaga blanca rojiza en la cabeza, representa a aquellos que tienen problemas precisamente en su cabeza. Son personas que todo el tiempo están luchando con sus pensamientos, tienen realmente malos pensamientos, malos pensamientos. Esta es una forma de pecado muy peligrosa, ya que los pensamientos dirigen nuestras palabras, los pensamientos dirigen nuestros actos. En realidad nuestros pensamientos controlan todo nuestro ser, todo nuestro ser. Proverbios capítulo 23 y versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Por eso Isaías dice en el capítulo 55 y verso 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria al Señor. Ahora, no sé si ustedes ya han percibido algo, pero permítanme mencionar algunas cosas que he descubierto acá en Levítico 13 y también se ve en el capítulo 14. A mi gusto son, hermanos, tesoros allí que debemos descubrir y son vitales para nosotros. Yo siempre he relacionado todo esto de la lepra y el procedimiento para su purificación con lo que conocemos como ministración, Realmente doy gracias a Dios por ese recurso de la ministración que Dios en su misericordia nos ha dado acá en nuestra iglesia local. Dios nos ha bendecido con ese tremendo recurso de que todos pueden ser ministrados. Quisiera aprovechar para decir que todos se ministre por Dios. Si usted nunca lo ha hecho, con mayor razón debe hacerlo, Pero
aun aquellos que ya lo han hecho anteriormente, debieran volverlo a hacer. Y nosotros aconsejamos que como mínimo una vez cada año. Pues en cualquier momento, incluso hermanos, sin darnos nosotros cuenta, pudimos haber sido infectados nuevamente con lepra, con pecado. Cuando alguien viene a administración, espiritualmente hablando, es como si se estuviera acercando en los tiempos bíblicos, ¿entiende?, al sumo sacerdote Aarón o a alguien de sus hijos, con el propósito de tener un diagnóstico exacto de cómo se encuentra en su vida espiritual. En otras palabras, si hay lepra o no hay lepra. Si hay pecado o no hay pecado, pues. Y vamos a ver lo delicado de esto. Yo no me lo estoy inventando. En Levítico 13 y 14 encontramos todo un protocolo para poder descubrir si la persona tenía realmente lepra o no tenía lepra. El sacerdote observaba los síntomas y si tenía duda y era necesario, fíjese bien lo que hacía el sacerdote, lo aislaba por 7 días para ver si había alguna progresión en el asunto y si había un cambio después de los 7 días. ¿Entiende? Después de los 7 días lo volvía a observar y si todavía tenía duda, entonces nuevamente lo aislaba otros 7 días. ¿Entiende? El punto era estar seguro de su diagnóstico, si tenía o no lepra la persona. ¿Sabe? Hay cosas o debilidades que realmente no son malas en sí mismas, o sea, no son pecado en sí mismas. Pero tengamos cuidado, porque se pueden convertir en pecado. Se pueden convertir en pecado. Tenemos que tener cuidado con eso. Si no le ponemos un freno a esa situación que tal vez no es pecado, pero si no le ponemos un freno, realmente puede terminar siendo lepra declarada. El color o aspecto de los tumores de los israelitas podían cambiar durante esos periodos de observación. Podían cambiar. Podía cambiar algo benigno a algo maligno, pues, a una lepra ya confirmada. Es muy interesante cómo se repite tantas veces en Levítico 13 la frase, el sacerdote mirará. Abran sus Biblias en Levítico 13. El sacerdote mirará. O reconocerá, o verá, o considerará, refiriéndose a la observación minuciosa que realizaba el sacerdote para diagnosticar a un israelita si tenía o no lepra. Hermanos, y es que así exactamente es lo que se hace en las ministraciones. Levítico 13. Solo voy a ir a los versículos si usted lo descubre ahí. Verso 3. Y el sacerdote, ¿qué dice? Mirará. ¿Ok? Vamos al versículo 5. Y al séptimo día, el sacerdote, ¿qué? Lo mirará. Muy bien, vamos al verso 6. El sacerdote le reconocerá de nuevo. ¿Ok? Vamos al versículo 10. Y el sacerdote, ¿qué? Mirará. Muy bien, vamos al versículo 13. El sacerdote, ¿qué? Le reconocerá. El verso 15. Y el sacerdote mirará la carne viva. Muy bien, verso 17. Y el sacerdote mirará. Verso 20. Y el sacerdote mirará. Verso 21. Y el sacerdote y si el sacerdote la considerare y no pareciera, etcétera, etcétera. Muy bien, verso 25, el sacerdote la mirará. Verso 26, mas si el sacerdote la mirare, ok,
Verso 27, y el séptimo día el sacerdote la reconocerá si hubiere, etcétera, etcétera. Verso 30, y el sacerdote ¿qué? Mirará la llaga. El verso 31, y cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga. El verso 32, y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga. Verso 34 igual. Verso 36 igual. Verso 39 igual. Verso 43 igual. En fin, hermanos. Mirará, considerará, reconocerá. Él estaba echando el observ. Poniendo el ojo, tratando de discernir si era o no era realmente lepra, si es o no es realmente pecado, trasladándolo a nosotros. Eso es lo que es una ministración. Y hay algo que gran parte de la iglesia lamentablemente no ha entendido y que se ve claro aquí en esta ley ceremonial de la impureza de la lepra, cómo limpiarla. Si después del minucioso escrutinio se confirmaba que el israelita tenía lepra, hermanos, se le apartaba de la congregación. Se le apartaba de la congregación y tenía que gritar a los cuatro vientos que era inmundo todo el tiempo para que las personas no se le acercaran. Uy. Mire lo que dice el verso 45 de Levíticos 13. Y el leproso a quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Miren qué fachas. Y embozará y embozado. Esto es esto, mire. Cubriéndose la boca. Se le apartaba de la congregación y tenía que gritar que era inmundo todo el tiempo. Qué tremendo. Ok, vamos a ver. El leproso, dice el verso 45, en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados en su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Esa era la situación de alguien que se le declaraba finalmente con lepra. Tenía que apartarse, vivir solo y andar embozado gritando inmundo para que la gente no se le acercara. Era separado de la congregación. Qué tremendo. Mis hermanos, aquellos que viven en pecado, aunque tal vez físicamente todavía se congregan y están en la iglesia, ¿entiende? O, bueno, no son la iglesia, pero están en la iglesia, ¿entiende? Están espiritualmente fuera de la cobertura espiritual de la iglesia. Y lo seguirán estando mientras continúen en pecado, mientras continúen en rebelión y no se arrepientan. O sea, mientras tengan lepra, pues. Muchos están físicamente dentro de la iglesia, en los cultos, qué sé yo, pero están fuera espiritualmente de la congregación, porque están leprosos. Y de ahí la importancia de arreglarse con Dios, ¿entiende? Para eso son precisamente las ministraciones. Básicamente lo que se hace en una administración es que la persona viene y abre su corazón completamente para que el que le ministra pueda observar dentro del corazón y discernir todo lo que hay ahí en él, ¿entiende? Y si tiene duda, le va a hacer preguntas, para poder ayudarlo. Cuando venga una administración, usted lo que tiene que hacer es abrir su corazón y conteste las preguntas.
sin ocultar nada, sin mentir. Este asunto de abrir el corazón está relacionado con el asunto de la confesión bíblica. No como la confesión que practica la religión tradicional, que nada que ver. La confesión de nuestros pecados a Dios es escritural y es vital para una administración efectiva. Pues si no confesamos nuestros pecados, nunca vamos a poder ser libres del pecado de la lepra, pues. Si tenemos lepra, somos inmundos según la ley ceremonial, y obviamente los espíritus inmundos se aprovechan cuando hay personas inmundas, o sea, con lepra, porque es una inmundicia, ya lo vimos, ¿entiende? Hay muchas razones por lo que los creyentes tienen tantos problemas. Una de ellas es porque nunca se exponen a una administración seria, a una liberación. Nunca se exponen a eso. Por eso nunca salen de sus clavos, de sus problemas. Y si lo hacen, si finalmente vienen a una administración, no confiesan como deben confesar, todo lo que debieran confesar. Y hay veces todo el mundo ya lo sabe y ellos no quieren dar su brazo a torcer y no quieren decirlo. Todo el mundo ya lo sabe, pero se monta en su caballo y no se le puede ayudar a esa persona. Yo he confrontado personas así que sé que hicieron esto y esto y esto y dicen que no. ¿Yo qué puedo hacer? No quiere. Siga leproso pues. Amén. Hoy hay pocos amenes, pero ¿qué podemos hacer? Amén. Gloria al Señor. Hermanos, si no confesamos todo, no se permite, no se puede tener una liberación efectiva, completa. Y hermanos, esta verdad está también presente en Levítico. Después de observar minuciosamente el sacerdote al leproso, si ve que la lepra ha invadido, fíjese bien, mire, si el sacerdote miraba que la lepra había invadido absolutamente todo su cuerpo, contrario a lo que podíamos humanamente pensar, el sacerdote le declaraba limpio. Por Dios santo, si estaba totalmente inundado de lepra, y ahora el sacerdote le dice que está limpio, ya te puedes ir. ¿No lo creen? Verso 12 del capítulo 13. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda el sacerdote ver, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio, dice. Él es limpio. Los comentaristas dicen que cuando esto sucedía, era que la lepra dejaba de ser contagiosa, pues, en ese momento. Y hermanos, espiritualmente esto tiene sentido. Tiene sentido. Cuando una persona confiesa de veras todos sus pecados, presentándose tal y como es, ¿entiende? Reconociendo que efectivamente es un leproso desde la cabeza hasta los pies, ¿entiende? Y se presenta sin ocultar absolutamente nada, en otras palabras, cundido de lepra, pues. Reconociendo que es un pecador empedernido, pero que está arrepentido, entonces las cosas cambian. Su lepra, su pecado, deja de ser contagiosa. Pues está totalmente expuesto y él está arrepentido. Ahora, en lugar de ser contagioso, ahora él está testificando de lo que Cristo hizo por él en su vida. Amén, gloria al Señor. Ahora no tiene que estar cubriendo su boca ahí, porque se dice que con la saliva, por eso se cubrían la boca ellos. Es que con la boca se pega el pecado.
Amén. Ustedes no dicen amén, hermanos. Ustedes quieren ir a ver el juego de Brasil, espérense. Ahorita termino, hermanos. Conociendo a mis músicos, hoy van a pasar y decir: hermanos, Dios los bendiga, nos vemos. No, aquí vamos a pasar una hora todavía adorando a Dios. Gloria a Dios. Ya termino, hermanos, ténganme paciencia, por favor. El que encubre sus pecados, que dice Proverbios 28:13, no prosperará, pero el que confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Mientras David, hermanos, tenía encubierto su pecado, hermanos, estaba muriendo literalmente, pero cuando él confesó su pecado, usted puede leer eso en el Salmo 32. Y hermanos, tenemos escrituras y escrituras donde claramente se ve la importancia de que nosotros realmente confesemos delante de Dios y de la persona que nos está ministrando. No vaya con cualquierita, porque es que la Biblia dice que confesemos nuestros pecados. Venite vos, te voy a contar mis pecados. Y el otro: fíjate que yo cometí adulterio. No tengas pena vos, yo soy chismoso, fíjate. A mal palo se arrimó. A mal palo se arrimó, porque va a contarle a todo el mundo sus adulterios. No, usted tiene que ir. Si alguno está enfermo, llame ¿a qué? A los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo. Y la oración de fe salvará. Y si tuviere pecados, está enfermo porque tenía pecados, ¿entiende? En este caso, pues. Pero el punto es: ¿a quién se le van a decir? ¿A quién se le van a decir? Tiene que ser una persona definitivamente dedicada a eso, con la espiritualidad, vamos a ver, discreción ministerial apropiada también. ¿Dicen amén? Amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra tan linda, tan ilustrativa. Te pido, Señor, que esta palabra no regrese vacía. Que esta iglesia, Señor, tome conciencia de lo delicado que es, Señor, pecar. Porque tú ves el pecado de horrible como nosotros vemos la lepra, así de terrible. Señor, por supuesto, Señor, te agradecemos porque tú nos has dado entendimiento de estas cosas y ahora tenemos la solución. Ahora tenemos el camino que debemos caminar para poder ser libres de esa inmundicia del pecado, de la lepra espiritual. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser limpios. Porque cuando este leproso se acercó a ti y te dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme, tú le contestaste: quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Y extendiste, Señor, tu brazo, tu mano, y lo tocaste, y al instante quedó él totalmente limpio de su lepra. Señor, extiende tu mano sobre esta congregación para limpiarla totalmente de cualquier inmundicia. Y Señor, dales la gracia para que puedan exponerse a ser ministrados y ser totalmente libres de cualquier síntoma que pueda haber en ellos que podría desarrollar una lepra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.